Quisiera presentar a manera de introducción a Laura González Flores, y hablar un poquito de la razón que nos tiene por acá para posteriormente darle la palabra a Laura y que entonces ella se encargue de conducir la charla, que al final del día se trata de tener una aproximación con una práctica cultural bastante ad hoc con los temas que vemos en nuestro seminario y que de seguro que les va a resultar interesante. Yo estoy seguro, no solo porque estamos contextualizados en este momento con el ejercicio de la fotografía como práctica cultural, sino porque también se presenta en un escenario y en un lugar que con toda intención lo hicimos aquí, en el que además podremos ver la obra de Rodrigo Moya, digamos, cobijada y complementando los contenidos culturales que de por sí se presentan en este museo, en el Museo Amparo. Así que quisiera iniciar dándole las gracias a Silvia Rodríguez por este contacto, por el nexo, y asimismo a Laura González por tomarse el tiempo de platicar con ustedes. Yo diría, antes de presentarla, quisiera hacer esta pequeña introducción. El trabajo de Rodrigo Moya, yo lo conocí cuando más o menos tenía su edad, hace unos 20 años aproximadamente, quizás un poquito más, cuando estudiaba mi maestría en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde es profesor el doctor John Mraz. Y bueno, pues yo no quedé contento con tenerlo como profesor una ocasión, así que dobleté con él en ese programa, en el programa de maestría, y fue justamente en un paseo por el fotoperiodismo mexicano que yo me encontré con la obra de Rodrigo Moya, junto con la obra de Nacho López, que es otra figura importante en el fotoperiodismo mexicano, y bueno, pues quedé fascinado. Ahora que se anunció la llegada de esta exposición aquí al Museo Amparo, pues me sentí muy feliz y ya la he visto un par de veces. Y bueno, pues evidentemente, ustedes saben, porque creo que esto es bueno también que lo sepa Laura, pues ustedes saben que nuestro curso, además de aproximar en el aula a los estudiantes al arte, a la cultura, pues también tiene como propósito que ustedes por lo menos una vez a la semana visiten algún lugar, algún espacio cultural, y pues esta semana toca el Museo Amparo. Así que yo me siento muy feliz de que estén ustedes acá, y también me siento muy feliz de presentar a Laura y de presentar, aunque así brevemente, la obra de este fotógrafo. Yo espero que cuando ustedes la vean y luego de la charla que van a tener con Laura, pues ojalá y les convidara la obra de Rodrigo tanto encanto como a mí me provocó en algún momento. En esos términos, en los términos de fotoperiodismo o documental fotográfico o fotografía documental, en los términos que hemos venido platicando. Así que presento rápidamente a Laura, le dejo la palabra, me siento por allí a escucharla igual que todos ustedes, y ojalá, chicos, que logren establecer un diálogo con Laura. No se cohíban, pregunten, cualquier inquietud que tengan. Ella es una experta, así que pues tratemos de sacar el máximo provecho a esto. Laura González Flores es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, es maestra en Artes por la Escuela del Instituto de Arte de Chicago y licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a la producción, investigación, promoción, crítica y teoría de la fotografía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la mesa directiva de la Fundación Cultural Mariana Jampolsky, AC, así como del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Les pido un aplauso para Laura y los dejo con ella. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me parece muy importante que jóvenes como ustedes retomen ese papel de espectadores críticos que necesitamos en este país para nuestra producción cultural. Creo que es muy importante que complementemos nuestra educación. Ustedes están estudiando distintas carreras. Antes de empezar esta breve presentación, les estaba preguntando qué carreras estaban estudiando.
Y yo creo que el arte, en nuestro país generalmente el arte, y eso es algo que aprendemos en la escuela, es la materia, la última materia de la primaria, ¿no? Es como tomas arte cuando ya estudiaste matemáticas y ciencias y algo importante. El arte no es importante porque se considera como algo que se hace como divertido, pero sin importancia a nivel epistemológica y científica de conocimiento. Pero la realidad es que el arte, y en especial la fotografía a la que me dedico desde hace mucho tiempo, son prácticas culturales en las que se refleja a través de los imaginarios visuales, es decir, a través de lo que vemos y sentimos, refleja lo que somos como país, qué valores tenemos, cómo ha sido nuestra historia y cómo la visualizamos, cómo la manifestamos por vía visual. A ver, voy a esperar a que los chicos se coloquen en su lugar. Muy bien. Como ellos llegaron tarde, ellos van a ser los primeros que van a hablar. Entonces, bueno, yo les haría una pregunta a varios de ustedes, que es, ¿cuál sería la importancia de la fotografía para lo que ustedes hacen? Si le ven algo de utilidad o no. Le damos la palabra al joven que acaba de llegar tarde. Ni modo, te tocó, manito, te tocó. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Eh? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, claro, apenas está después de sudar y correr. ¿Cuál sería la importancia de la fotografía? Aquí vamos a hablar de fotografía durante un ratito. ¿Cuál sería la importancia de la fotografía en lo que tú estás estudiando? Dinos qué estás estudiando y qué ves que sería la importancia de esa práctica cultural que es la fotografía. Estoy estudiando el marketing del vino y entonces pienso que con la fotografía se puede como hacer una publicación y ¿cómo decir? Que democratizar el vino, que es un producto muy de lujo, y se puede como tomar fotografías para venderlo y hacer un proyecto marketing sobre un producto muy rápido y con mucho impacto. Me encantó una de las palabras que utilizó él, que es democratizar. Últimamente, y lo hablo desde el 2007 que existen los teléfonos celulares, todos somos fotógrafos. Yo no sé cuántas fotografías toma cada uno de ustedes al día, pero en realidad este tipo de fotógrafo que es Rodrigo Moya ya casi no existe porque todos nosotros somos fotógrafos. Quiere decir que se ha democratizado la práctica de la fotografía, pero este tipo de fotografía que él hacía en los años 50 y 60 ya casi no existe. Y casi no existe porque existimos nosotros con nuestros teléfonos celulares. Es decir, los fotógrafos han perdido su trabajo en los últimos años, desde que existe la fotografía digital, porque los medios ya piensan que no se necesita nadie preparado para tomar fotografías, porque como cualquier chavo con su celular te puede tomar la foto, ya, ¿no? Entonces ya no la pagas. Pero la democratización no solamente es la democratización, digamos, de la práctica de tomar fotografías, sino la democratización de la extensión, digamos, de la recepción o de la difusión cultural de algo, que él sí lo tenía muy claro y nosotros no. Ayer dio una charla Rodrigo Moya y decía algo. Dice, ya no existen los fotógrafos porque la fotografía que hacen los jóvenes o que hacemos todos desde que hay celulares, desde que hay smartphones, es una fotografía sin destino. La enviamos más que algo para ver, la fotografía es como una moneda de cambio, es como una especie de vector, de fuerza, es algo que atrapamos, tomamos la realidad en nuestro teléfono y lo aventamos a la estratosfera a través de las redes, pero no sabemos qué destino va a tener esa información.
Lo que yo les voy a tratar de transmitir es la importancia que hace medio siglo, porque fue hace medio siglo que se tomaron estas fotos que ustedes van a ver, tenía el hecho de enfrentarte a la realidad con una cámara que no era un smartphone, no era algo portátil. Las cámaras con las que trabajaba Rodrigo eran unas cámaras pesadas que a veces pesaban 1 kilo, 1,5 kilos. Luego había algunas más pequeñas, que se les ponía un rollo, una película, ¿no? De ahí esta palabra que utilizamos para el cine, ¿no? Vamos a ver una película cuando en realidad ya las películas ya no existen, ¿no? Decimos película por decir algo, pero las películas ya son archivos digitales, no son formato de película. Entonces sí era película, era un plástico, un acetato que tenía un recubrimiento sensible en forma de rollito que se metía en la cámara, que se tomaban las fotos dependiendo del tamaño del formato. Él tomaba fotos de 6 por 6 centímetros, entonces eran unos rollos más o menos de este ancho, que se metían en unas cámaras grandes y que cada rollito tenía solo 12 fotos y costaba un dineral. Entonces, imagínense ir con una cámara a tomar algo en un evento y delante del evento solo podías tomar 12 fotos por rollo y a lo mejor tenía 2 o 3 rollos. Quiere decir que cuando mucho tenía 36 fotos. Entonces no era como ahora que tomamos así las fotos, así, ni las vemos. No, lo que es más, dicen los especialistas, las fotos ya no se toman con los ojos. Hoy las fotos se toman con el cuerpo. Tenemos la habilidad ¿no? Pero no vemos, no encuadramos. Entonces, lo primero que yo les quisiera decir de este fotógrafo es que él, ante una realidad determinada, tenía que escoger qué tomar y luego cómo tomarlo, porque era tan caro y tan precioso el material que no podía desperdiciarlo. La razón por la que tomaba fotos en blanco y negro es porque en México, en aquella época, no es que no existiera la película de color, es que era tan estúpidamente cara que no se podía dar el lujo de tomar fotos de color más que para las portadas de las revistas. Entonces estamos en un tiempo en el que fundamentalmente todos los medios, todas las revistas, eran revistas en blanco y negro, porque se imprimían en blanco y negro, porque el blanco y negro era solamente una pasada de la imprenta con tinta negra, entonces era más o menos barato, pasaba, ¿no?, el papel así en rollo en el offset, una sola vez por la máquina, con lo cual los mexicanos gastábamos en una sola tinta, y se imprimían fotos que solamente se imprimían en blanco y negro. Una pregunta. Cuando les digo offset, ¿ustedes tienen idea qué es el offset? ¿Alguien tiene idea de qué es el offset? Cuando se dice offset, ¿qué le sugiere la palabra offset? Copiar, duplicar. El offset, cuando dicen, por ejemplo, muy fácil, estoy comiendo un mole poblano, ¿no? Entonces, estoy cortando y descuidadamente mi manga pesca algo del mole poblano y entonces luego pongo el brazo en el mantel y se hace una mancha del mole en el mantel. Eso es offset. El offset es tomar una mancha de tinta de un lado y pasarla a otro. Eso es una palabra que viene del inglés, it's offset, it offsetted, ¿no? Entonces, el offset es un proceso de impresión que existió, bueno, todavía existe el offset, aunque cada vez hay más impresión digital, en la que en una placa litográfica, que digamos será una plancha litográfica en que
había una foto, esa plancha se curvaba en un rodillo y el rodillo pasaba por tinta, por otro rodillo que tenía tinta negra. Entonces la placa litográfica solo agarraba tinta en donde estaba la imagen y luego ese rodillo, que ya estaba entintado, iba pasando el papel, y entonces iba pasando así el papel y la tinta, y entonces se imprimían los periódicos o se imprimían las revistas y luego se cortaban y se hacía la forma de la revista. Esa era esa gran industria de la comunicación que dependía de estas tecnologías que eran tecnologías analógicas. Para poder imprimir estas imágenes en los periódicos, se tenían que pasar por una especie de red que transformaba la información, digamos, de blancos, negros y grises. Aquí ustedes podrían ver, si se acercaran, como píxeles, pero en aquella época había puntitos. Entonces, cuanto más puntitos estuvieran más cercanos, pues se hacía un negro. Si estaban más separados, estaba gris. Todavía, si los periódicos los ven así de cerquita, van a ver que las fotos están reproducidas con una trama fotomecánica. Eso se llama una trama fotomecánica. Entonces, ¿qué pasaba con los fotógrafos en la época en que Rodrigo Moya empezó a trabajar en 1955? No le daban mucha importancia a la calidad de la fotografía porque como iba a pasar por esta trama y era las fotografías, la calidad de la fotografía, digamos, de impresión, no importaba mucho porque se iba a transportar a esta trama fotomecánica y luego al offset y se iban a reducir digamos, la calidad de los grises, los blancos y los negros. Entonces, en aquella época, Rodrigo tomó sus fotos, las envió a las revistas, se imprimieron algunas de ellas y quedaron en las revistas, la mayor parte de su archivo quedó, digamos, publicado en distintos tipos de revistas. Ustedes van a ver algunas en la exposición, revistas que se llamaban Impacto, Siempre, Sucesos para Todos. Sucesos para Todo era de estos tipos de revistas que era como entre medio popular y medio así, no diría soft porn, pero más o menos, ¿no? Que había unas chicas así como en bikini, como para atraer al público masivo. Entonces estamos hablando del equivalente de lo que ahora sería la red. El público se comunicaba con estas revistas ilustradas que tenían una muy importante parte de su información en imágenes y luego otra pequeña parte en texto. Entonces la gente a veces leía la revista o a veces la veía, porque no es lo mismo ponerte a leer todas las letras que ver la revista así, las imágenes. Como nosotros vemos las páginas de red, ¿no? Vamos viendo las imágenes y haciéndole así al mouse y se van pasando y en realidad no estamos viendo mucho o estamos viendo una sucesión de imágenes. Entonces, todo esto que ustedes van a ver es un material que está producido para esa prensa ilustrada. Es una prensa que requiere imágenes guapas, imágenes impactantes, imágenes bien encuadradas, para llamar la atención de los espectadores a determinados temas. Los temas que le pedían a Rodrigo en aquella época pues eran muchos de política, muchos de sociedad, había una variedad de encargos enorme. De toda esa variedad, yo escogí solo algunos temas para esta exposición, que son temas que nos permiten a nosotros, y por aquí estaba el chico que es historiador, que nos permiten reconstruir la historia de México. Entonces, perdón, ¿tu nombre? José. Entonces, José,
digamos que la selección que yo hice del archivo, que es un archivo de negativos y algunas copias, revisé cientos de carpetas con muchas imágenes. La selección que yo hice tenía que ver con dos intereses míos. Primero, el interés de recuperar aquellas imágenes que fueran gráficamente poderosas, que me mostraran cómo de todos los fotógrafos que ha habido en México, este en específico era un buen fotógrafo, alguien que realmente destacaba y que tenía la habilidad de componer las imágenes bien, ¿no? De hacerlas de manera que nos golpeara, que nos gustara, de que tuviera algo estético. ¿Qué es lo estético? Alguien, esta palabra así como de cóctel de la estética, ¿no? La estética es la peluquería. Pero además, ¿qué quiere decir la estética? ¿Alguien ha oído hablar de un señor que se llamó Kant y que escribió uno de los primeros y muy importantes libros sobre estética? ¿Qué le sugiere esa palabra, estética? A ver, no es un examen, así como digan lo que piensen. Acá no hay manera de equivocarse. Armonioso, ¿ok? Cuando hablamos de estética, quiere decir que es algo estético, que es algo armonioso. Bueno, la simetría, ¿les parece que estas fotos son estéticas? Sí, son estéticas. Ok, bueno, ¿qué es lo estético? Lo estético, en griego, aistesis, quiere decir sentidos. Es lo que nos llega por vía de los sentidos. Todas las artes nos llegan a través de los sentidos. La vista, el oído, el gusto no, todavía, aunque hablamos en un restaurante del gusto, ¿no? Y esa palabra de gusto, del gusto por un mole, del gusto por una ensalada, es algo que, digamos, que nos gusta, ¿no? Que nos complace. Y cuando trasladamos esa palabra de gusto a lo visual, quiere decir que hay algo de la imagen que nos complace, que nos transmite la sensación de armonía, la sensación de placer. Hay un placer estético. Entonces, yo traté de escoger la primera razón o el primer criterio para elegir estas fotos para la exposición es que todas ellas tienen un muy alto nivel estético. ¿Qué quiere decir? Que de todas las fotos de las revistas, hay algunas que se te van a quedar grabadas porque son estéticas o son más estéticas que las otras, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante lo estético? Porque si tú tienes una revista donde hay cientos de imágenes, el que una imagen sea más estética que otra va a hacer que te fijes en ella. Es como cuando ves en una fiesta, ¿no? Hay muchas chicas o muchos chicos, pero hay unas que son más guapas que otras. Entonces los chicos se van primero sobre las chicas guapas, ¿no? Porque les complace. Luego puede ser una aburrición de niña o puede ser súper antipática o muy creída y ya la dejas y te vas con una chica normal, ¿no? Así nos pasa con las imágenes. Primero nos vamos con las imágenes que nos llaman la atención porque nos atrapa. Lo estético es algo que nos atrapa, no nos deja ir. Entonces, de todas las fotos de ese archivo, yo intenté elegir aquellas que son más estéticas. Primer criterio de selección de estas imágenes. Segundo criterio, además de ser estéticas, me tienen que decir algo. Es como la niña guapa. Si es una niña guapa pero está muda, qué flojera estar con ella en la fiesta. O si es antipática, no. Entonces yo quiero que sea estética, pero que me diga cosas. Que me diga cosas que me abran la inteligencia, que me resulten interesantes, ¿no? Acá tenemos una de las actrices, Meche Carreño, de los años 60, que era el hit. Y entonces Rodrigo Moya la hace ponerse
traje de telarañas como si fuera una superheroína, ¿no? Acá está el fotógrafo fotografiando a esta modelo, y lo que le interesó al fotógrafo de esta situación para fotografiarla es que se parecía la situación y la imagen a Las Meninas de Velázquez, que es un cuadro en donde hay una especie de umbral de reflejos. Hay varias imágenes como que están aplastadas unas con otras. Este es nuestro fotógrafo, Rodrigo Moya, con su cámara mamilla, con estas películas de 6 por 6 centímetros, que en la exposición van a encontrar no las películas, pero sí los contactos. Se hacía en una ampliadora como estas, se ponían el papel y luego se ponían los negativos de 6 por 6, se ponía un cristal arriba y se hacían como copias pequeñitas para ver las fotos. Entonces ustedes, una de las cosas que me interesó incluir en la exposición son los contactos, es decir, esas primeras pequeñas copias que el fotógrafo ve para luego elegirlas, incluirlas en la exposición, porque justamente la generación de ustedes no sabe cómo se trabajaba con la fotografía. Entonces me pareció interesante compartir con los espectadores ese modo de trabajo de aquellos años con la fotografía analógica y que se hacía en laboratorio, ¿no? Entonces el primer criterio es que las fotos fueran estéticas, que fueran interesantes y algo muy importante con respecto a la historia, que nos hablaran esas imágenes de algo importante para México en aquellos años. Entonces, la primera parte de la exposición se llama Ciudad-Persona y es cómo hay un diálogo en las fotos de Rodrigo Moya entre la ciudad como un espacio, como un escenario, y las pequeñas personas que en la gran ampliación de la entrada de la exposición van a ver ustedes que son así como unas hormiguitas y que están perdidas. No sé si me puedas regresar a la foto anterior y me puedas detener la proyección ahí un momentito. Este es el inicio de la exposición y es como una fotografía que nos introduce en el tema de la exposición, que es México entre 1955 y 1968. Esta foto es de 1966, está ampliada enorme y luego la pueden ver bien impresa en pequeño en la exposición. Banco Nacional Hipotecario. ¿Alguien sabe este lugar dónde es? ¿Conocen este lugar? Bueno, este es Tlatelolco, el conjunto habitacional de Tlatelolco, que se construyó en aquella época, finales de los años 50, se empezaron a hacer grandes conjuntos habitacionales en lugares que estaban en la periferia de la Ciudad de México. Y la idea era limpiar y organizar la ciudad, borrar los barrios bajos, poner unidades modernas. Esto era lo que era una unidad moderna en aquellos años. El arquitecto de este conjunto habitacional fue Mario Pani, que es uno de los grandes arquitectos de los años 50. Y entonces lograr un modelo funcional, limpio y moderno de la habitación popular. Entonces se sustituye esos barrios así mugrosos, ¿no?, que salen en películas como Los Olvidados, que es de 1951. Eso se borra la pobreza y llega a esto, pero hay un detalle de esta foto que realmente nos indica lo que el fotógrafo pensaba de todo este proceso. Miren, está limpia, ordenada la foto. La foto parece una maqueta. Es casi perfecta la foto. Se ve todo organizado y armonioso. Pero los que viven aquí, que son pequeñas personitas que de repente pueden ustedes ver en las ventanitas, están hipotecados. El Banco Nacional Hipotecario construyó la unidad habitacional, la puso en venta, la clase media
compró los departamentos, se endeudó y todos los que viven aquí están endeudados. Eso es lo que nos está queriendo decir el fotógrafo. Entonces, para mí, esta fotografía es un ejemplo de lo que podría ser toda la exposición. Un México que está aquí detrás de las imágenes, que es un México que tiene dos caras. Un México rico, que aparentemente puede construir estas unidades habitacionales, y su contrario, el México que está endeudado. Un México que tiene una macroeconomía en aquellos años, teníamos un crecimiento de 5 o 6%. ¿Cuándo hemos crecido 5 o 6% en los últimos años? Ojalá. La gente de los 60 sí vivió ese México del desarrollo estabilizador. Sí tenían dinero, nosotros no. No hemos vivido más de 3% en los últimos, no sé, 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que México tiene dos caras y que a la vista de este fotógrafo que está haciendo crítica social a través de la fotografía, el México que está queriendo retratar es un México que tiene esta doble cosa. Es un México, por decirlo así, paradójico. Por un lado es rico, pero por el otro lado está endeudado. Por un lado es floreciente, por el otro lado hay gentes que están encubiertas por esta realidad, que se están quedando cada vez más pobres. ¿Quiénes se quedaron cada vez más pobres? Pues los que vivían aquí, que los sacaron para construir la unidad habitacional. Ahora sí me puedes pasar la proyección. Entonces, la primera parte de la exposición es el retrato de México que hace Moya. Acá ven como que hay una especie como de nubes. Ahorita van a ver la siguiente foto. Es como, esta foto se llama Polvaredas. Están las señoras muy elegantemente vestidas de los años 50, están, ¿no?, tapando la nariz. Todavía en la época en que yo era niña había estas polvaredas en la Ciudad de México. Estaba el lago de Texcoco, todavía estaba ahí, y entonces llegaban increíbles vientos y cubrían la ciudad de polvo. Esta es una vista muy extraña, muy única del Ángel de la Independencia, en donde se ve como su, ¿cómo decirlo?, su corporeidad, ¿no? La manera de tomar el ángel lo hace ver muy carnal. Entonces me pareció bastante interesante esta vista de una independencia, pero que está como encarnada en el cuerpo de una mujer. Ahora vamos a ver. Esta es otra de las unidades habitacionales que fotografió Moya, la unidad de Independencia. Están los pies del fotógrafo que está viendo hacia abajo y se está sorprendiendo el fotógrafo de esta, como, ¿cómo decirlo?, composición geométrica que forma los caminos. Esta es la Plaza de Santo Domingo, un bolero de un lado, una mujer del otro y la vida sucediendo. Entonces es interesante porque este es uno de los lugares más fotografiados de la Ciudad de México, pero a él no le interesa tanto el contexto urbano cuanto las personas en contraste con el entorno urbano. Entonces, ustedes en esta parte de la exposición van a ver dos tipos de fotos. Unas fotos en las que aparentemente se pierde el personaje en la ciudad y otras en las que, como en esta foto, el personaje domina la foto. En este caso es una señora que está haciendo el mismo gesto que las figuras que están ahí, que las está vendiendo en la lagunilla, ¿no? Entonces, para mí, esta especie de dialéctica, es decir, de enfrentamiento entre la ciudad y la persona, es el tema de Moya, que se está fijando cómo la ciudad se está modernizando y las personas se van perdiendo en la ciudad.
Y entonces él lo que hace con este tipo de imágenes es como rescatar ese carácter del gesto personal, de las cualidades, de esta cosa de costumbres que se va perdiendo cuando una ciudad se va volviendo cada vez más grande y menos humana. Entonces, él se acerca a las personas a retratar aquellos gestos que de repente pues, se pueden ir perdiendo porque ya no los vemos, porque vamos muy rápido, porque estos personajes ya se van perdiendo, ¿no? Por ejemplo, los panaderos, ya nadie lleva los panes en las bicicletas, o a lo mejor en algunos lugares pequeños de México, pero en la Ciudad de México esto ya no existe. Entonces es como si la fotografía, él estuviera consciente de que la historia le está pasando delante y está queriendo detener algo para que años después, 50 años después, nosotros veamos a este anarquista, ¿no? Es un personaje que ha perdido su dinero, que alguna vez tuvo dinero y que ahora está chorreado y ahí está en la ciudad con su periódico y está platicando como con el fotógrafo y de alguna manera hay esta pérdida, pues pérdida de dinero, precarización de los personajes, le interesa no lo que las revistas le pedían, que era el México floreciente, sino aquellas personas que ocultas por el progreso se van precarizando, van precarizando su vida. Entonces, hablábamos de Tlatelolco y de cómo se construyen las grandes unidades habitacionales y la gente se va hacia la periferia. La segunda parte de la exposición tiene que ver con estos barrios bajos, que son los que fotografía también Buñuel en Los Olvidados, y en donde hay estas industrias, está como medio abandonado todo, y de repente puede haber algunos personajes que transitan. A él le preocupa, tiene preocupaciones sociales, entonces, por ejemplo, esta es una parte que se veía cuando uno salía de México hacia Puebla, en la carretera, a los lados de la carretera, había estos barrios por Ciudad de Nezahualcóyotl en que había miles de cables y la gente robaba luz, porque no había luz, el gobierno no ponía la luz, entonces la gente robaba la luz. Este es uno de los barrios en la Ciudad de México que un escritor que se llamó Oscar Lewis estudió y después escribió un libro que se llamaba Los hijos de Sánchez, y esta es la vecindad en donde vivían esos personajes. Entonces, esta parte de la exposición, que es la segunda sala, tiene que ver con esa periferia que todavía conserva rasgos del campo, que está como entre la ciudad y el campo, y que la gente está como en este umbral entre lo civilizado y lo no civilizado, en lugares en que como ¿no? Están los niños jugando alrededor de este camión que dice el rey de la selva, esta foto se llama así, el rey de la selva, y es algo irónico porque, pues sí, ¿no? Los barrios bajos son como la selva y aquí el rey de la selva es un camión vacío, ¿no? Esta foto que es tremenda, que son unos niños muy marginados, pero que están leyendo. Yo no sé si los niños marginados ahora leen, no sé si saben leer o no, o nada más ven las imágenes, no sé qué pasa, pero él se fijó en esta paradoja de la pobreza unida a la necesidad de leer, que es algo que también se repite en esta foto, que tiene algo muy impresionante que dice, la pobreza no es vergüenza. Está la maestra tratando de transmitirles esta cuestión de la dignidad en una escuela sumamente, digamos, precaria. Entonces, el fotógrafo se mete en estos barrios, él dice, si yo tuviera que meterme en estos barrios hoy, probablemente no lo haría porque es muy peligroso. Pero en aquel entonces, en los finales de los años 50, principios de los 70, él podía entrar y fotografiar estas realidades, ¿no? La gente no era tan agresiva,
Él es un personaje muy, digamos, agradable, que dialoga con las personas. En este caso está fotografiando dos niños que realmente están en una situación de miseria. Entonces, todas estas fotos, a pesar de que son increíblemente duras, se conservan en el archivo. Algunas de ellas se publicaron, otras no, o se publicaron sueltas y pequeñitas porque no les interesaba necesariamente reproducir esto. En la primera parte de la exposición conocemos que Salvador Novo, el escritor, le pide a Moya hacer fotos de la ciudad y le dice, pero no me enseñes a los mugrosos, ¿no? Yo quiero ver la ciudad, quiero ver el contexto, no esta parte que se me encoge el corazón, ¿no? Entonces, ahí verán cómo hay una especie de tenacidad por parte del fotógrafo de acercarse a la gente y de rescatar la imagen como si en ese momento tuviera la claridad de que es importante para nosotros 50 años después ver esto y darnos cuenta de qué país era México hace 50 años. Entonces, es como si alguien tuviera la claridad de que tiene una película que se llama la realidad histórica de un país y que necesita atrapar una parte como para lanzarla hacia el futuro y que 50 años después podamos ver esto y entender cómo ha sido el desarrollo económico, histórico, de valores culturales de nuestro país. Acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial y México se había hecho rico, y esta foto toca esa parte, se había hecho rico a partir de los 40 exportando llantas, y la fábrica de Negromex fabricaba el negro de humo con el cual se hacían las llantas. Entonces nos va a mostrar, ustedes van a ver, estas fotos son impresionantes porque son estos personajes que parecen negros, ¿no? Con los ojos brillantes, y que están viendo al fotógrafo y a nosotros también 50 años después como diciéndonos algo. Esta mirada de los personajes retratados hacia el fotógrafo y por lo tanto a nosotros es como si nos preguntaran cosas. Entonces hay esta capacidad del fotógrafo de conectarnos a través como de un diálogo de la imagen con esa realidad que está ahí y que esa realidad nos está como mirando de regreso. No todos los fotógrafos hacen eso, hay fotógrafos que van, toman la foto y se van del lugar. Rodrigo Moya no, Rodrigo Moya se detenía. Hay una historia que está puesta debajo de esta foto en la exposición en donde dice, iba yo en mi coche y vi esta imagen, detuve el coche y me salí a fotografiar este hombre que está trabajando en Morelos en los campos de arroz. Entonces, lo que nosotros vamos a poder ver en la exposición es cómo hay una persona que es sensible a lo que está delante de él y que está tratando como de dialogar con esa realidad y la realidad con él. Es decir, hay una cosa dialógica, hay un diálogo entre el fotógrafo y la realidad, y muchos años después ese diálogo lo podemos tener nosotros con esta cuestión que pasó, bueno, con las situaciones que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, yo me fijaría, bueno, un hombre con huaraches o estas manos agrietadas de este campesino que trabajaba el ixtle. ¿De qué me hablan a mí hoy, en el siglo XXI, cuando pasó esto hace 50 años? ¿Me importa esta realidad? ¿Todavía existen los ixtleros? ¿Todavía consumimos estas fibras que están, ¿no?, deshilando estas gentes en el norte del país? ¿Todavía existe esto, el yute, el ixtle, las canastas? Y entonces nos podemos dar cuenta
del paso del tiempo, del cambio en la economía de México. Ahorita estas canastas ya no se hacen porque se hacen con plásticos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante ver la exposición, que abran ustedes sus ojos, que se pongan en la situación del fotógrafo, que vean, intenten ver lo que él vio y entonces también reciban la mirada de las personas que están retratadas hacia ustedes, que de alguna manera les están preguntando algo. Esta chica se parece mucho a las chicas de Tehuantepec que retrató Eisenstein, el cineasta, en los años 30. Todavía existen estas chicas que llevan sus collares de oro, ¿no? Como una especie de riqueza, de tesoro portátil. Bueno, esto sí, seguramente, esto sí lo conocen, estos están filtrando mezcal. Estos son unos danzantes que se encontró en un viaje. Ahora, aquí lo que quisiera que vieran en estas imágenes no solo es el tema y lo que está ahí, sino cómo está retratado. Fíjense cómo este pie está a 3 centímetros del piso y justamente atrapó el gesto del danzante como en el momento de caer al suelo, y cómo este momento detenido realmente nos da la sensación como de vida, de movimiento. Esa sensación de vida y de movimiento está muy patente en la última parte, bueno, no, la penúltima parte de la exposición, en que se habla de conmoción social, que es algo que desgraciadamente ha sucedido en nuestro país desde hace mucho tiempo, y que son estas manifestaciones del descontento social que en aquella época, a finales de los 50 y principios de los 60, van a hacer eclosión en marchas, manifestaciones. Aquí es la Escuela Superior de Maestros, ¿no? Estos son maestros que están manifestándose como todavía hoy los maestros lo harán, y que es un problema que vivimos, digamos, cada tanto en México, ¿no? No es algo que se haya arreglado, y que tener estas fotos, aquí vemos unas maestras o unas madres de familia que van marchando, estas fotos nos hacen ver que hay problemas que llevan 50 años y que no los estamos resolviendo y que todavía están ahí. Lo que sí podemos ver es tal vez el cambio de aquellas personas que estaban entonces reclamando sus derechos y las de ahora. Estos son una quema de camiones cerca del Monumento a la Revolución. Es una foto que, independientemente de lo que está retratando, la foto transmite esta cosa de la violencia social, tanto como estas fotos en donde están los chicos que son estudiantes o maestros u obreros o proletarios hacia finales de los 50, en 1958, 10 años antes del 68, ya están quejándose. Aquí son estudiantes universitarios que subieron los transportes, ¿no? Subieron 20 centavos los camiones y van al Zócalo a quejarse del alza de precios, pero fíjense cómo van. No son los mugrosos, no, son estudiantes como ustedes, a los que les afectaba el alza de precios, y van a manifestarse para que paren estas alzas. Algo que estas fotos no se publicaron en aquella época, que son fotos de violencia policial y sus consecuencias. Esto es algo que siempre hemos querido negar, que la policía, pues a veces la policía se pasa de lanza, ¿no?
toda esta parte de la exposición son fotos en donde intenté como hacer un retrato de qué era lo que pasaba en aquella época con estas manifestaciones sociales. Y la última parte de la exposición son fotos que nunca se habían mostrado de escena, es decir, de teatro, de danza, de cine, que era también algo que fotografió Moya. Estas son fotografías de teatro de finales de los 50 y principios de los 60, de un proyecto que inició Arriola y Octavio Paz de teatro que se llamaba Poesía en Voz Alta. Entonces eran unos espectáculos. Acá está Rita Macedo, que es una de las grandes actrices de la época. Y entonces lo que el fotógrafo hace es fotografiar con luz, la luz que existía en el teatro. Entonces quedan estas sombras, digamos, muy contrastadas y se ve de alguna manera la acción en el contexto del teatro o del gesto teatral, como en esta fotografía es una actriz que era la que consideraban la más sexy de México. Rodrigo Moya le llama a esta foto la foto de la rorra bucólica, ¿no? Porque todos soñaban con esta actriz. La foto en donde él está fotografiando a la modelo que le recuerda a esta situación como de las Meninas de Velázquez, donde hay distintos planos, ¿no? Y él se incluye, es una especie de selfie, ¿no? de aquella época. Nuestro fotógrafo ya mayor. Entonces también tenemos que decir que hay dos fotógrafos en esta exposición, uno que hizo las fotos y otro que ordenó el archivo y que fusiló a sus negativos. Así dice, yo fusilé a mis negativos, quiere decir que tiró la mitad que no le gustaba y solo guardó los que le interesaban. Entonces el anterior es Rodrigo Moya hoy y este es el Rodrigo Moya que tenía la edad de ustedes, porque tenía 20 años cuando empezó a fotografiar y se salió de la carrera de ingeniería, no le gustó ingeniería y se puso a fotografiar México, ¿no? Encontró a alguien que le enseñara fotografía, abandonó los estudios y se dedicó a ser fotógrafo. Como ustedes ven, no está fotografiando así, está fotografiando así, porque esas cámaras eran unas cámaras que tenían un espejo, pero que se veía, como ustedes están viendo, se veía desde arriba, tenía como una ventanita y fotografiaban así. Entonces no eran instantáneas las cámaras, tenía que programar qué era lo que iba a fotografiar, en fin. Aquí ya se repite la proyección y más bien quisiera como hacer un diálogo con todos ustedes. A ver. Pero a ver, más que me aplaudan, porque no se trata de que me aplaudan, es ¿qué inquietudes tienen? Ustedes van a pasar a ver la exposición. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué dudas? Chicos, voy a recuperar aquí la estafeta, solo para motivarlos a que platiquen con Laura. Yo diría, ustedes lo saben, lo hemos comentado en nuestra aula, que el papel que juega un curador a la hora de plantear una línea de investigación sobre alguna práctica cultural, parte de la cultura visual o alguna forma artística, pues es fundamental para poder entender lo que sucede en los museos. No lo dije en un principio, pero ahora lo digo. Laura, evidentemente, es la curadora de esta exposición. Voy a decirlo así, es la responsable de lo que veremos y de lo que ella misma nos ha aquí presentado. El proceso de curaduría, de selección del material visual que después se nos va a presentar, la construcción de un discurso que, a diferencia de lo que pasa cuando vamos a las exposiciones y que simple y sencillamente vamos haciendo nuestra lectura de la misma, aquí tenemos la oportunidad de que Laura nos platique, y ella varias veces lo dijo de esta manera. Decidí
tomar esta imagen. Decidí que las primeras imágenes tendrían que, o más bien el primer criterio de selección fue la fuerza estética de la imagen, después sus contenidos históricos, después la capacidad narrativa de la imagen. Todo esto a mí me parece que va ofreciéndonos un panorama muy interesante como para poder leer la exposición que vamos a ver a continuación de manera pues un tanto más profunda. Así que yo hago este comentario con el ánimo de volver a agradecer a Laura sus comentarios, su plática, y ahora sí, motivarles. Yo la verdad es que la escucho y me dan muchas ganas de platicar con ella, de platicar cosas como, por ejemplo, la capacidad narrativa histórica de la foto, que ya lo comentó. Yo te preguntaría, Laura, con el ánimo de abrir, ojalá que hubiera algunos que se animaran a preguntarle a Laura, pero yo te preguntaría, Laura, en tu, digamos, en tu posición de investigadora, de experta en la fotografía, ¿cómo se cuestiona y cómo se dialoga más allá de la subjetividad, es decir, del goce estético, del impacto sensorial, como tú decías cuando definías lo que significa la estética de por sí? ¿Cómo se cuestiona una imagen que ha captado un momento de la realidad para extraer de ella alguna posible respuesta y que nos cuente esa realidad? ¿Cómo se cuestiona el documento gráfico? ¿Cómo podemos explorar en él para que nos cuente alguna posible verdad, si es que semejante cosa existe? Bueno, la verdad no existe. La verdad es una construcción. La realidad es una construcción que los seres humanos hacemos de lo que tenemos delante, independiente de que exista la realidad material. O sea, existe esta mesa, la toco, pero cómo la veo y cómo la inserto en algo es ya parte de un problema cultural. Te voy a contar algo, les voy a contar algo. Alguna vez me pidieron que hiciera una exposición de un archivo de 80,000 fotos. Entonces me dijeron, bueno, pero ya tenemos 5,000 digitalizadas. Y le dije, mi madre, yo quiero ver las 80,000, porque yo no voy a comprar el discurso que alguien hizo y lo voy a repetir, sino yo quiero realmente ver qué son esas 80,000 imágenes y tratar de dar cuenta de lo que yo veo. Entonces les dije, bueno, con mucho gusto hago este experimento, pero necesito hacer un equipo. Entonces, con 6 chicas de la maestría en Historia del Arte, hicimos un equipo de guerreras. La verdad eran puras mujeres y eran unas fantásticas guerreras. De esas guerreras, 3 son curadoras el día de hoy. Una del Museo Universitario de Artes y Ciencias. O sea, son gente muy capaz, ¿no? Estas chicas que preparé. Pero fue sumergirnos en la información, verla toda, primero verla. O sea, primero la ves, ¿no? Así como cuando te presentan a alguien, pues lo ves. ¿Qué pasa? Si ves a alguien y ya lo juzgas, ya estás amolado, porque te pierdes la oportunidad de que esa persona te diga algo que no esperas. O sea, si tú tienes un prejuicio, ya estás bloqueando parte de la información. Entonces, lo primero sería tratar de ver las cosas lo más cool, ¿no? Así, a ver qué me quiere decir esa cosa a mí. Ella a mí, como si estuviera viva. Ok. Y ves. Pero entonces hay unas que gritan. Hay unas imágenes que dicen, veme, pero realmente te quiero decir algo. Esas son las imágenes que de alguna manera de 100 imágenes ves una, o de 10, de un conjunto de 10 ves una que sobresale y esa la apartas. Y eso fue, digamos, así hicimos el proceso con mis alumnas. De las 80,000 les enseñé más o menos a ver así rápido, así de, ¿no? La tira de negativos y de ver, ¿vale la pena o no? No, sí, no. Si valía la pena había que fotografiar todo. Después de fotografiar todo, recortábamos las imágenes y una vez a la semana nos sentábamos en unas sillas y poníamos así una tele y íbamos pasando. Y entonces íbamos haciendo como una prueba que era muy divertida, que era, pues a ver si me dicen algo o no. Entonces éramos 6 personas, ¿no?
viendo la pantalla y cuando había una que nos jalaba la atención a más de una, entonces decíamos esa, y esa la apartábamos. Quiere decir que esa imagen algo tenía que decir, no sabíamos qué. Entonces apartamos todas las imágenes, luego imprimimos todas las imágenes y de las 80,000 sacamos 20,000, bueno, digitalizamos 30,000. De esas 30,000 nos dividimos en grupos de 5,000 imágenes, cada quien vio 5,000 y de esas 5,000 cada quien rescató 500 y de esas 500, 200 y así fuimos haciendo así. Era, digamos, una competencia de las imágenes por decir. Entonces, las que más nos dijeron fueron 2,000 fotos de 80,000. Y de esas 2,000 fotos, lo que hicimos ya las imprimimos, las pusimos por grupos, estas son de niños, estas son de políticos, estas son del campo, estas son de no sé qué, y luego vimos los temas, y entonces vimos, a este fotógrafo le interesaba esto porque, ¿no? De 2,000, pues hay un cerro así de niños, y hay otro cerro así de política, y hay estas poquitas de actores, y entonces ya pudimos ver en ese trabajo cuál era, o sea, qué discurso había en el trabajo en sí, y luego pudimos nosotros darle un orden al discurso para que los espectadores pudieran comprender la obra de ese fotógrafo. Entonces, más o menos es algo así, o sea, yo tuve que ver cientos de decenas de imágenes para poder escoger estas, que son las que a mí, ya en un nivel personal, me dijeron más y que yo estoy compartiendo con ustedes. Entonces, digamos que la idea de la curaduría es tratar de sacar sentido de una realidad que está ahí, ¿no? De verla lo más neutramente posible, si es que existe la neutralidad, que no existe, pero como tratando de que las imágenes te hablen a ti. Más o menos, no sé si contesté tu pregunta, pero... Sí, definitivamente sí. Chicos. Yo creo que tus chicos quieren ver imágenes, a ver qué les dicen a ellos, pero antes sí quiero que aprovechen, porque pocas veces van a tener a un curador aquí para contestarles, y pues aprovechen que estoy aquí, yo no vivo en Puebla, entonces aprovechenme. Y si alguien tiene una pregunta del fotógrafo, de la exposición o de la disciplina, a lo mejor alguien de repente dice, ay, yo quiero abandonar la administración por hacer historia del arte, está padrísimo esto, de ver fotos, ¿no? Pues me encantaría haber como inquietado a alguno de tus alumnos. Allí va el primero, ya sabes que siempre tiene que haber uno que rompa. Es el historiador que me encanta. Y está, tienes ya un adepto. Hola, yo quisiera hacer más un comentario. Alguna vez leí este libro de Susan Sontag, el de sobre fotografía, y ahorita visité muy rápido la exposición porque tenía que bajar porque llegué tarde. Y siempre pasa por mí esta cita de su libro que dice: fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Y creo que esto es parte de lo que quiere transmitir Rodrigo Moya en sus fotografías. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando empecé la carrera en historia, la historia oral va también muy ligada con la fotografía, bueno, para mí. Y empecé a tomar fotografías con una cámara digital, pero nunca las imprimía. Hasta que comencé a hacer mi servicio en el Museo del Ferrocarril, que ellos me prestaron una cámara de película de 35 milímetros. También me di cuenta, y en este caso lo interpreto con las fotografías de Moya, de la perspectiva que se le da a una fotografía. Digamos, con una cámara digital tomas muchísimas fotos, pero cuando di este paso a la fotografía de película de 35 milímetros, me di cuenta que era un mundo completamente diferente, porque siento que es más como ensayo y error.
en el caso de una fotografía digital, ves la imagen, ¿no? que sale, que resulta de tu toma, pero en el caso de la película, no, o sea, te tienes que esperar. He estado oyendo algunos cursos de cómo ampliar la imagen, el revelado, y creo que las fotografías parten de eso, de la necesidad, ¿no? de transmitir lo que uno ve a las otras personas. Bueno, en realidad Bueno, es muy interesante que haya sacado esta especie de, ¿qué puedo decir?, de diferencia enorme, abismo entre una fotografía y otra, entre lo analógico y lo digital. Definitivamente lo digital es una superación técnica de la fotografía, o sea, hay cosas increíbles que se pueden hacer con lo digital que no podíamos hacer con película. Entre ellos, ver la foto antes de tomarla, pero yo diría, ¿realmente la estamos viendo? Porque estamos viendo, fíjate que la foto digital es la foto de una foto, no es la foto de la realidad. Tú lo que tomas cuando tomas en tu iPhone es la fotografía, o sea, tú lo que haces es fijar la fotografía que el aparato ya te hizo a ti, que ya es una mediatización. No estás viendo la realidad a través de la óptica, no, estás viendo a través de una óptica y ya en una pantalla en donde ya está desplegada determinada información. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer como seres humanos es como meditar cuál es la función de eso que existió en aquella época y de lo que ahora existe, que nosotros usamos todos los días. Entonces tú tienes, porque eres historiador y has tenido la experiencia, tú estás teniendo la posibilidad de entenderlo, pero ¿y tus compañeros? ¿No? Yo me pregunto, ¿ustedes realmente reflexionan acerca de la tecnología? ¿Ustedes los usan los apps de su teléfono o ustedes usan los apps de su teléfono? Es decir, yo nací en una época en que los teléfonos servían para hablar por teléfono. No servían para tomar fotos, para saber el número de teléfono de alguien, la dirección, o para consultar internet. ¿Ustedes controlan el teléfono o el teléfono los controla a ustedes? ¿Cuántas veces levantan el teléfono al día? Y lo levantan porque hay algo en el teléfono que está captando y dominando su atención, o ustedes manejan el teléfono para hacer lo que el teléfono, digamos, lo que el teléfono puede hacer por ustedes. Entonces, yo creo que hay algo de la tecnología que necesitamos mucho meditar en cómo la estamos utilizando, porque es tan rápido lo que sucede que perdemos la conciencia de para qué sirven las tecnologías. Entonces, creo que la oportunidad que ustedes tienen de ver esta exposición de un fotógrafo que trabajó con una tecnología que se parece a la fotografía que ustedes hacen, pero que no era igual, y que solo viendo esos objetos impresos ahí en la pared se van a dar cuenta de la diferencia entre lo que ustedes hacen y lo que hacía él, ¿no? Que es una diferencia de 50 años. ¿Alguien más? Me llamo Mariluz. ¿Cómo un fotógrafo puede decidir que esa es la foto que quiere tomar? Bueno, en el caso de Rodrigo Moya tenía una comisión, es decir, él tenía que vivir y comer de algo. Entonces le decían, oye, ve y toma fotos de X, Y, Z. En el caso de las primeras fotos, fue Salvador Novo, un gran escritor, el que tenía que hacer un libro de México para las Olimpiadas de 1968 y que le dice, a ver, chavito, era un chavito, ¿no?, de 30 años, ve y toma fotos de México, pero sin personas, por favor, porque ensucian el encuadre. Entonces él va y él sabe que tiene que tomar fotos de México sin personas porque son las que le van a comprar. Entonces, ¿cómo sabe qué fotos tomar? En primer lugar, si quiere que le paguen y quiere pagar su renta y quiere tener que comer, pues tiene que hacer lo que le piden. Ese es un proyecto.
pero el otro proyecto es lo que a él le interesa. Entonces, hay dos tipos de fotografías en la exposición. Una, las que le encargaron y le pidieron, y otras las que él tomó porque le interesaban. Entonces, en la primera parte de la exposición tú vas a ver que yo elegí las dos tipos de fotos. La que le pidieron a él, que es la ciudad, ¿no?, vacía, y luego las de las personas, que son las que a él le interesaba tomar. Entonces él dice que tenía una doble cámara, la cámara para los medios y la cámara para él, lo que él pensaba que debía de quedarse para el futuro, ¿no?, de testimoniar. La fotografía es, digamos, una memoria artificial, que ojalá sí la usáramos ahora. En realidad, más que memoria, que era como nosotros usábamos la fotografía, ahora ustedes usan la fotografía para pertenecer. Es como, yo voy a un restaurante y tomo un plato así, mira, es que me comí esto, ¿no? Entonces lo mandas, Instagram, no sé qué, no sé cuántos, y es como, quiero pertenecer al grupo de los que van a los restaurantes X, Y, Z, y mira, estuve aquí. Es como decirle, como pertenecer al club de, y entonces yo pertenezco al club de los que hacen selfies, yo pertenezco al club de las que son sexys, yo pertenezco al club, ¿no? Y hago las fotos para entrar en un club. ¿Y por qué digo entrar en un club? Porque haces la foto y la mandas a un grupo de personas para pertenecer o para llamar la atención, pero después esa foto se olvida y no se vuelve a ver. Entonces no es algo como las abuelas que tomaban la foto de su bebé y la ponían en un álbum, o sea, es otra función. Entonces creo que sí necesitamos aprender a ver los distintos usos de las fotografías y saber qué usos le estamos dando nosotros a la fotografía. ¿O no será que dónde está la memoria? ¿Está en nuestra cabeza o ahora está en el celular? Yo creo que está mucho en el celular más que en nuestra cabeza. ¿O el hecho de que estamos haciendo la seguida? Pero tenemos que decir una cosa, y es muy importante lo que acabas de decir. La fotografía es una memoria social. Siempre ha sido, desde el siglo XIX que se inventó la foto, hemos hecho fotografías para compartir lo que está allá afuera con otros seres humanos, con nuestro grupo familiar, con nuestro grupo social o con toda la sociedad. Lo que yo no sé ahora es, ayer decía Rodrigo en su conferencia, decía, las fotos de hoy son fotos sin destino, se envían a la estratosfera y quién sabe quién las ve, ¿no? Yo no sé cuál es el grupo social al que se dirigen las fotos que hacemos con el celular, no creo que esté tan claro. Por eso les hago la pregunta a ustedes, ¿es el medio el que nos maneja a nosotros y nosotros somos como los robots que repetimos actos reflejos y todos hacemos la selfie, todos hacemos la foto del plato y además todas las fotos de todos los platos se parecen o todas las selfies se parecen? ¿No? Digo, las personas son distintas, pero en sí la foto es igual. Estas fotos no son iguales, son más diferentes. Entonces, sí son memoria todas, pero ¿son memoria de qué? ¿No? Sería interesante preguntarnos eso. ¿Qué es lo que estamos guardando en nuestros celulares? Tengo mucho interés de que se vayan a la exposición y no sé si... Si quieres, atendemos las dos preguntas. Va. Buena tarde. Mi nombre es Beatriz y no es una pregunta, más que nada es un comentario. A mí estas fotos sí me causan mucha motivación, más la del campesino, el de las manos, ¿no? Para mí estas fotos me hicieron valorar muchas cosas, ¿no? Ahí, a comparación de las fotos de ahorita, ¿no? Las fotos de ahorita ya están editadas, ya no sabes si es real o no es real, y estas fotos son reales, ¿no? Estas fotos, le vuelvo a repetir, para mí lo que transmitieron fue valorar lo que es el trabajo, lo que a lo mejor, yo no tengo la misma edad de estos chicos, ¿no? Pero a lo mejor desconocen lo que era el trabajo, lo que era el esfuerzo, ¿no? En
en esos tiempos, en estos tiempos, ¿no? Me encantaría grabarte para mandarle lo que acabas de decir al fotógrafo, porque un fotógrafo trabaja para eso justamente. O sea, Rodrigo Moya hizo las fotos para producir ese efecto que tú acabas de decir que sentiste de sus imágenes. Y el mejor pago, más que el pago por las fotos, es el pago por haber hecho un trabajo que transmite algo a otras generaciones, ¿no? Y que transmite un valor social, que es el valor del trabajo, como tú dices. Entonces, te agradezco tu comentario mucho. No, al contrario, gracias. Mi nombre es Daniel. ¡Wow! Es un superlocutor, Daniel. Me encanta la voz. A ver, va. Gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué considera usted más importante actualmente? ¿Fotografiar o ser fotografiado? Esta es una pregunta. Y la siguiente es, ¿qué características tendría yo que tener para poder ser un buen fotógrafo? Muy buena pregunta. A ver, si eres un narcisista, vas a querer que te fotografíen, ¿no? O sea, el proceso de las selfies es de narcisismo. Si eres un voyeur, vas a querer fotografiar. Pero si eres un fotógrafo, vas a querer comunicar. Son cosas totalmente distintas. Entonces creo que la respuesta digamos, el comentario de tu compañera es la respuesta a tu pregunta. El fotógrafo es el que va a querer comunicar algo, no es el que quiere ver porque tiene esta cosa, se llama escopofilia. Escopofilia es la perversión por ver, ¿no? Es el que ve así por el agujerito de la cerradura, el que ve las Playboys, ¿no? O sea, ese es el escopofílico, el que siente gusto de ver, un gusto perverso por ver. O el voyeur, ¿no? Ese sería el fotógrafo le gusta ver, pero le gusta ver para comunicar. Entonces, yo creo que es una cuestión biológica, ¿no? Estás delante de algo y tú tomas algo, pero lo tomas para comunicárselo a alguien más. Entonces, creo que es la función de comunicación la que es importante en la fotografía. No ver y no dejarte ver, sino comunicar a través del compartir, el ver. Bueno, me encantaría que fueran a la exposición, que nos dejaran sus comentarios. Creo que comentarios como el tuyo los tenemos que transmitir al fotógrafo, que son muy lindos, y les agradezco mucho su presencia aquí.